donde estábamos hablando en el libro de Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quedamos en que Él también pudo haber dicho por la doctrina de la elección, que sería una opción válida, por la verdad de la justificación, de la santificación también, que también podría haber sido, o por la glorificación, regeneración, cualquiera de estos términos gloriosos, pero Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos, cierto, que esto es una doxología, es una alabanza, una bendición en respuesta a la salvación. Después continúa diciendo Pedro que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Y ahora, cierto, para nosotros. ¿Y cómo fue esto? Según su grande misericordia, dice. Y Él nos hizo renacer. Para una esperanza que está viva, hermanos, ¿ya? Que esto es muy importante, que nosotros, a medida ¿cierto? Que hemos visto estos temas, podamos comprender que todo lo que nosotros estamos aprendiendo, todo tiene que ver 100% por parte de Dios. La esperanza viva que nos entrega Él para una resurrección de Jesucristo de los muertos, que esa es la garantía, ¿cierto?, que tenemos nosotros de la salvación, que Jesucristo murió y pagó por nosotros para una herencia incorruptible, o sea, algo que no se puede echar a perder, hermano. Algo que no se va a echar a perder jamás, algo que no se puede contaminar, incontaminada, inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros. Y aquí llega la declaración clave, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Se fijan que es una salvación preparada y será manifestada en el tiempo postrero? O sea, es algo que ya está seguro, hermano. Es algo que está asegurado. ¿Y en qué se alegran? Se alegran en el hecho de que tienen una esperanza viva. Esa es una de las razones, hermano, por la cual nosotros debemos... es como algo que nos da ánimo cada día para continuar y para seguir, que tenemos una herencia en el cielo, la cual nos está esperando. Tenemos una esperanza, ¿cierto? Hay un fin, hay algo después de la muerte. Muchos dicen que no hay nada, pero sí hay algo, hermano. Hay una condenación eterna o hay una vida eterna. Entonces en eso pensamos nosotros cuando estamos en dificultades, cuando ya vemos que el mundo se nos viene todo encima, todo abajo, que ya nada, no queremos nada en esta vida, en este mundo, que estamos a lo mejor con un cierto grado de depresión en nuestra vida. Y ahí cuando usted debe acordarse, hermano, cuál es su futuro. ¿Qué es lo que le espera a usted en el futuro? Y los problemas que puedan o que podamos tener en esta vida no son comparados, hermano, con la gloria venidera. Pablo lo dice. Todo lo que podamos sufrir, las dificultades que podamos tener no son comparados con el premio que Dios nos tiene preparado en un futuro, en un postrero. Se alegran del hecho que tienen una esperanza viva, que tienen una herencia que no puede perecer, que no puede ser contaminada, es inmarcesible y que ahora está reservada en los cielos para nosotros. Y estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso debe darnos tranquilidad, eso debe darnos gozo, alegría y paz. Por sobre todas las cosas, paz en nuestro corazón, hermano. Sobre todo en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, sobre todo en temas de política, ¿cierto? Dios, nosotros debemos descansar en el Señor, hermano. La Escritura dice que no vendrán cosas buenas, no vendrán cosas mejores. Entonces debemos descansar solamente en Él. Candidato que salga, ¿cierto? Hay uno para bien y otro para mejor, según la perspectiva política de cada persona, ¿ya? En eso nosotros no nos metemos, no hacemos proselitismo político, ¿ya? En este lugar, pero se deben respetar las posiciones de cada una de las personas. Y en este caso, ¿cierto? Nosotros debemos votar por quien más nos represente y, ¿cierto?, confiar siempre en el Señor. Porque Él es el que nos guía, Él es el que, dice la Escritura que Él es el que pone reyes, saca reyes, ¿cierto?, los gobernantes, pero no significa que Él los elija, ¿ya? Porque muchas veces la gente piensa mal y dice, no, si el que salga es porque Dios quiere que salga. Eso es mentira, hermano. ¿Por qué? Porque hay una democracia en Chile y nosotros, el pueblo, elige a nuestro gobernante. Nosotros elegimos al presidente, no lo elige Dios. Cuando habla de la Escritura de que Dios puso gobernantes, de que Dios puso personas en altos cargos, por ejemplo, Dios puso un presidente, en este caso en una república, habla de un presidente en general, habla de un cargo en general. Dios puso un alto cargo para que guiara
al pueblo para que guiara a las personas, pero no significa que Dios puso a ese presidente. ¿Ya? En Venezuela sabemos que hay una dictadura y sabemos que Dios no puso a ese hombre en ese lugar. Él se puso solito, ya como todas las dictaduras. Entonces nosotros debemos confiar en el Señor, hermano. Y salga el presidente que salga, descansar en Él. Descansar en el Señor, ser sabios. Ser hombres, ser mujeres sabios, confiando en el Señor. Hay una emigración, hermano, en Venezuela gigante. Millones y millones de personas han salido de ese país. ¿Significa eso que ellos a lo mejor, algunos creyentes, algunos cristianos han salido también de Venezuela? ¿Significa que no han confiado en Dios y que no han creído en Él? No es cierto. Significa que ellos están buscando un mejor futuro para ellos, para su familia. Están siendo hombres y mujeres sabios. No le están dejando todo al Señor. No, si algún día se va a arreglar todo aquí en Venezuela. Sino que teniendo la oportunidad y la posibilidad de mejorar, ¿cierto? De ayudar a la familia o de sacarlos de esa pobreza extrema que están en ese lugar, lo vamos a hacer nosotros, ¿cierto? El hombre como cabeza del hogar, el hombre y la mujer como unidos, como personas, como líderes en el hogar, van a querer lo mejor para su familia. ¿Ya? Entonces tampoco significa eso que debemos dejarle todo al Señor. Por algo tenemos sabiduría, por algo Dios nos entrega una palabra, Dios nos entrega la Biblia, la Escritura, y nos da sabiduría para que nosotros podamos pensar y tener un mejor futuro, continuando, ¿cierto? Confiando, digo, en las promesas del Señor. Nosotros también debemos hacer cosas, Él hará lo demás, lo imposible para nosotros, Él lo hará. Entonces, continuando. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas ahí están, se fijan, aseguradas para el creyente, para que sometida a prueba vuestra fe, nuestra fe, recuerden que eso lo hemos visto, Dios no nos prueba para ver si somos o no somos cristianos, sino que Él nos prueba para que nosotros podamos ver que somos cristianos y que estamos en la fe. Y que perseveramos y que continuamos y que aunque vengan diferentes problemas al lado del Señor, ¿cierto? Son difíciles al menos, pero Él nos da el consuelo, Él nos da la fuerza, Él nos da lo necesario para poder continuar en esa prueba. Aunque sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Esta fe, ¿cierto?, debe ser procesada al igual que el oro. El oro se funde a una, no sé la temperatura, ¿cierto?, pero se funde para sacar todas las impurezas del oro. Y es una analogía, ¿cierto?, que hace con respecto a nuestra vida también. Debemos padecer, hermanos, debemos sufrir, debemos llorar. Hay veces en que debemos estar en el suelo mordiendo el polvo, pero no significa que Dios no esté con nosotros. A veces, a lo mejor, por nuestras malas decisiones, podemos caernos, podemos estar en dificultades, y podemos estar en el suelo, hermano, tirados, y ya no queremos más guerra, pero son por nuestras decisiones. A lo mejor Dios va a probar nuestra fe y nos va a pasar exactamente lo mismo, pero debemos confiar en Él, hermano. Debemos confiar en el Señor, porque por medio de esa prueba vamos a ser nosotros limpiados, vamos a ser purificados, al igual que el oro, como dice Pedro acá, aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe no perece, nuestra fe no es perecedera, es una fe eterna. Sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahí tenemos, cierto, que Él nos va a presentar ante Jesucristo también limpios, puros y sin mancha, porque la obra salvadora es 100% de Él. A quien amáis sin haberle visto. Otra verdad, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe, hermano. Esa fe gloriosa que Dios nos entregó un día cuando nos llamó, nos tomó, nos entregó esa fe, que es una fe que no se echa a perder, que es incontaminada, inaccesible, que es una fe eterna, porque viene de un Dios eterno. Es una fe que no falla, es una fe que no va a fallar. Entonces el fin de esa fe es la salvación de las almas del creyente, cuando estemos, ¿cierto?, en el cielo. Una fe que no puede fallar, una salvación eterna, una salvación segura. Eso es lo que tenemos, hermano. En otras palabras, dice Pedro, miren lo que produce el gozo, aquello en lo cual se alegran grandemente, lo que hace que alabe y glorifiquen y honren a Dios, lo que los llena con gozo inefable y lleno de gloria es que el resultado final de su fe es la salvación plena
y final reservada para ustedes en la venida de Jesucristo, en la revelación también de Jesucristo. Y este es el punto entero, hermano, el punto completo de todo esto. Este es el pasaje, como cualquier otro lugar en las Escrituras, que dice cómo el corazón de todos los asuntos de la salvación se encuentra en la perseverancia. La frase clave y que debemos subrayar nosotros es acá que sois guardados o protegidos por el poder de Dios. Recuerden que también vimos qué tan fuerte cuando dicen debes aferrarte a Cristo, aférrate hermano al Señor, no lo sueltes. Y vimos que con cuánta fuerza debemos aferrarnos al Señor. Debemos hacer pesas para tener mucha fuerza para aferrarnos a Él, para no soltarnos. No puede ser, ¿cierto? Porque si dependiera de nosotros, si dependiera de mí, yo perdería mi salvación todos los días, a cada instante. Por eso depende solamente de Dios. Y por eso somos guardados y protegidos por Dios. Y Él es el que toma nuestra mano. Nosotros no, porque si tomamos nosotros la mano del Señor nos vamos a soltar. Hombres y mujeres débiles somos nosotros. Ahora en el verso 1, Pedro dice que está escribiendo a extranjeros, cristianos viviendo en el mundo, que son extranjeros como somos nosotros en este mundo, ¿cierto? Nosotros somos solamente, como dice el libro de Hebreos, somos peregrinos. Un peregrino, ¿qué es? Una persona que está de paso por un lugar. Y nosotros somos peregrinos, estamos de paso por este mundo. ¿Camino a dónde? A la gloria eterna de que Dios nos tiene reservada. ¿Cuándo partiremos? Cuando Él así lo estime conveniente. Puede ser mañana, pasado, más rato, 10 años, 20 años, no lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Pero que Cristo vendrá un día por nosotros, vendrá. En forma colectiva o individual, no lo sabemos tampoco. Entonces estos son cristianos viviendo en el mundo, cristianos creyentes que son elegidos, que han sido santificados por el Espíritu. Y eso incluye la salvación y la santificación, de lo cual estamos hablando. Aquellos que están obedeciendo a Cristo, habiendo sido rociados con su sangre, habiendo hecho una obediencia de pacto con Él. Y Él escribe a estos creyentes que están esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como lo menciona Pedro. Todas estas partes gentiles del mundo, pueblos gentiles. Y Él está escribiendo a creyentes que no solo están esparcidos, dispersos, sino que están teniendo una persecución seria también. En esos tiempos, hermano, la persecución era muy, muy fuerte en esos lugares. En el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el 4, inclusive hasta cierto punto en el 5 se hace referencia a que ellos están sufriendo. Entonces Pedro les está escribiendo a creyentes que están dispersos en el Asia Menor, la cual es la Turquía de hoy en día. Están enfrentando persecución severa, en algunos casos están enfrentando la muerte, el martirio, y estos creyentes tienen un temor natural por sus vidas y un temor también por su fidelidad, si es que van a ser capaces, ¿cierto?, de enfrentar esa prueba, enfrentar la persecución. Recordemos que ellos no tenían una Biblia en ese entonces, hermano. No estaban las Escrituras. Y tampoco conocían lo que estamos viendo ahora nosotros como la doctrina de la perseverancia de los santos. Entonces ellos tienen que ser instruidos. Coloquémonos en el lugar de ellos. Nosotros también hemos venido a Cristo, estamos en un mundo gentil, solo se conoce el Evangelio que ha oído y los demás es los que se le ha instruido, ¿cierto? Es lo poco cuando es un cristiano recién llegado, que es un neófito, una persona nueva. Y usted siente el calor del mundo a su alrededor, la presión del mundo y también siente la hostilidad que está incrementando hacia la fe. Y eso lo podemos ver hoy en día, ¿cierto? Hay una hostilidad hacia los cristianos, hacia la fe de las personas. O sea, nosotros no podemos predicar el Evangelio o no podemos hablar de nuestra fe, pero los intolerantes sí pueden, ¿cierto?, introducir sus doctrinas, su enseñanza, lo que ellos creen, ¿cierto?, que es la vida, percibirse como a ellos se les da la gana, y entramos en todo ese aspecto de la intolerancia. Y son los mismos intolerantes los que no toleran en este caso, ¿cierto?, que es la fe. Y hay una persecución hacia la fe. Y vemos que otros están siendo perseguidos, quizá algunos están siendo martirizados y uno se pregunta si la fe va a poder aprobar, si la fe va a poder enfrentar esa prueba. ¿Recuerdan que la semana pasada lo vimos también? Y eso no es demasiado exagerado, hermano. Supongo que usted
¿Alguna vez se ha hecho esta pregunta? Yo también me la he hecho. ¿Qué haría si estuviéramos aquí de pie en la estaca o si estuviéramos delante de la guillotina listos para colocar nuestra cabeza, para que fuéramos decapitados? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si fuéramos torturados de una manera horrenda? ¿Se ha hecho esa pregunta usted, hermano, cuando hablamos de persecución, cuando hablamos de nuestros hermanos en el Medio Oriente, en esos países, ¿cierto?, donde persiguen a los cristianos, donde no los dejan profesar su fe, sino que los matan por ser cristianos? ¿Se fijan que no muy alejado de la realidad cuando Pablo perseguía a cristianos y mataba a cristianos? Con todo lo que hemos visto nosotros, hermanos, en estos estudios, creemos, cierto, que el Espíritu de Dios va a llevar a cabo esa obra en nosotros y nos va a ayudar a enfrentar la prueba y nos va a ayudar también a pasar la prueba, porque si somos realmente cristianos no podemos perdernos, hermanos, no podemos renegar del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar en ese instante cuando estemos, cuando tengamos persecución o cuando quieran matarnos por causa, cierto, de la obra de Cristo, por ser cristianos solamente, de hecho? ¿Qué vamos a hacer? Y nos hemos preguntado algunas veces. Pero sabemos que Dios hará algo en nosotros. ¿Qué cosa? No sé, no lo sé. Pero Él nos va a ayudar a soportar todo eso y nos va a ayudar a pasar la prueba. No significa que vamos a salir ilesos. No significa que no vamos a sufrir. Pero sí significa de que Dios nos va a ayudar para que todo eso pase y para que todo eso acontezca y salgamos victoriosos. Que vamos a vivir persecución, tampoco lo sé, hermano. No lo sé. Pero si llega a pasar eso o llegara a pasar en nuestro país, sabemos que Dios nos ayudará. Y esa debe ser nuestra fe, hermano. Y el que no es cristiano, obviamente, ¿qué hará? Va a arrancar, va a hacer por su vida, va a decir, no, mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿cierto? Y si va a correr y va a salir arrancando, pero un verdadero creyente jamás va a negar a su Señor, que lo rescató. ¿Por qué? Porque le amamos porque Él nos amó primero, dice la Escritura. Y cuando alguien ama a alguien, no lo deja de lado, ni tampoco lo niega, sino que en este caso debemos morir por la obra de Cristo. Y ahí se verán los que realmente son y los que no son. Pero si no tuviera lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de eso, y en cierta manera dependiera de mi propia capacidad para enfrentar esta prueba severa, podría comenzar a preguntarme si podría llegar a aprobarla. Y si dependiera de nosotros, ¿cierto?, no pasaríamos esa prueba, hermano. Si dependiera de nosotros, apenas nos lleven a la guillotina, diríamos, yo no lo conozco. ¿Recuerda esa frase o no? ¿Quién la dijo? Yo no lo conozco. Entonces tenemos estos creyentes nuevos y es muy normal para ellos el no confiar en su propia fe y no confiar en sus propias fuerzas y son extranjeros en el mundo, ciudadanos del cielo. También son, Pedro los llama un real sacerdocio, piedras vivas en el templo de Dios, un pueblo que son posesión de Dios, le pertenecen a Él. Y algo que es seguro es que no necesitan temer, no necesitan sentirse intimidados, no necesitan turbarse por la persecución, nunca necesitan temer que su fe va a fallar cuando enfrentan la prueba. En el verso 7 dice, cuando vengan diferentes pruebas. En el verso 6 dice, se vuelve la prueba de fe, la cual más preciada que el oro aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, sea hallada de manera fiel, de manera verdadera. En otras palabras, lo que Él le dice a ellos es cuando lleguen a la prueba y lleguen al fuego, su fe verdadera se va a manifestar. Ahí se va a manifestar la fe verdadera, hermano. Cuando estemos donde las papas queman, donde esté, cierto, esa persecución, como dije recién, si llegará acá, no lo sé, hermano, pero Dios estará ahí con nosotros y ahí se va a ver, se va a manifestar esa fe. Porque ni siquiera la fe es suya, hermano, ni siquiera la fe es mía. Dios nos salva y Dios pone esa fe en nosotros para que creamos a Él. Se les ha dado un tipo de fe que brilla en el fuego. En el verso 5, son guardados por el poder de Dios mediante la fe, guardados por el poder de Dios. Verso 8, no importa lo que esté pasando, ustedes creen en Él, dice. ¿Por qué? Porque es una fe verdadera, una fe que no falla.
Y el verso 9 dice, el fin de su fe es la salvación de sus almas. Que es cierto, la consumación de todo este plan de salvación de Dios. Y de eso hablamos, hermano, de la doctrina de la perseverancia. O de otra forma de decirlo, es la fe perseverante, una fe que persevera. Eran guardados por el poder de Dios mediante la fe que Él les dio. Usted no tiene que decirle a la gente, bueno, si usted puede continuar creyendo, puede mantenerse salvo, que es lo que muchas veces las iglesias dicen. Cuando dicen el que persevera hasta el fin será salvo. Sí, pues tienes que perseverar, tienes que seguir creyendo para poder ser salvo. Si dejas de creer, ya no eres salvo, te pierdes. Muchos dicen eso, muchos piensan eso en las iglesias, hermanos, iglesias cristianas. Y es contrario a lo que enseña la Biblia. Cuando nosotros tenemos esta idea, hermano, de la salvación, de que depende de nosotros, estamos blasfemando en contra de Dios porque le estamos quitando el crédito a la obra redentora de Cristo. O sea, si yo tengo que mantenerme yo firme en la fe, entonces ¿para qué murió Cristo, hermano? ¿Para qué se subió a la cruz entonces? No tiene sentido. No tiene sentido si Cristo murió y yo después tengo que seguir pagando. No debió haber dicho Él entonces consumado es, sino que comenzado es. ¿Cierto? En vez de consumado, consumado significa que ya está todo hecho, no hay nada más que hacer. Debía haber dicho comenzado es. Ahora les toca a ustedes, arréglensela como puedan. Arréglensela como puedan para que lleguen al cielo. Va a depender ahora 100% de ustedes. Porque yo ya hice mi parte, ahora les toca a ustedes. No, eso no, hermano. Eso le quita toda la gloria a la obra de Cristo. Él pagó el precio completo. Él derramó toda su sangre por amor de los suyos. Y cuando pensamos que depende de nosotros el mantenernos en la fe, estamos quitándole todo el crédito a nuestro Señor. Yo no puedo ser salvo por mi propia fe, yo no puedo ser guardado por mi propia fe. Esa es la razón por la que dije que si pudiera fallar, fallaría, pero no puedo fallar porque tengo una fe que es un regalo de Dios. Hablamos de fallar, ¿cierto?, de manera completa, de manera total. Porque sin embargo fallamos, ¿cierto? Caemos, pecamos a diario ante los ojos de Dios, pero no es de manera completa, no es de manera final. El punto es muy parecido al de Judas. ¿Recuerdan que le envié la carta de Judas al WhatsApp? La leyeron, ¿cierto? Esa era la idea, que la leyeran. Judas comienza diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados para Jesucristo por Jesucristo. Ahora estas personas a quien Judas le escribió tenían mucho que temer porque estaban en un mundo de enseñanza falsa. De eso se trata, ¿cierto?, la parte de la carta de Judas, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Se le estaba diciendo que fueran y alcanzaran a aquellos que estaban en sistemas religiosos falsos. Y era un trabajo peligroso, ¿cierto? Como dice el verso 23, porque están ustedes arrebatando a gente del fuego. El evangelizar es arrebatar gente, hermanos, del fuego, del infierno. También dice que tienen que hacer esto con temor, odiando aún la prenda de ropa contaminada por la carne. Se acerca usted a la doctrina falsa y puede ser contaminado por ella. Quizás estaban preguntando, ¿podemos entrar a este mundo de doctrina falsa y salir sin ser contaminados? Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay muchas doctrinas falsas, muchas enseñanzas falsas que están dando vuelta por el mundo cristiano o en las iglesias, muchas doctrinas falsas. Y si no tenemos cuidado podemos caer en ellas y podemos desviarnos. Por eso todos los mensajes, todas las predicaciones, hasta las alabanzas que se cantan, hermano, deben ser analizadas por la Biblia, con las Escrituras. Yo también le he dicho, cuando predico, tienen que ustedes ver si realmente yo estoy diciendo la verdad. ¿Y cómo lo comprueban? Con la Biblia. Porque yo no todo lo que les digo es cierto, es verdad. Me puedo equivocar. Me puedo meter una mentirilla por entre medio. ¿Y ustedes me van a creer todo lo que yo diga acá? Hay que ser astutos, dice la Escritura, como serpientes. Astutos.
no creer todo lo que se nos dice, no creer todo lo que se nos enseña. Todas estas doctrinas que yo les he enseñado, hermano, ustedes, la tarea de ustedes después es analizar. A ver, el pastor dice que la obra es de Dios completamente. A ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si le creo. El pastor dice que la salvación no se puede perder. Vamos a ver si es verdad. Entonces debemos tener cuidado, hermano, y eso es lo que se refería acá Judas, cuando dice, odiando aún la prenda de ropa contaminada por la carne. Habla de estas doctrinas falsas y, y debemos tener cuidado también nosotros cuando hablamos con personas que tienen otro tipo de doctrina, otro tipo de enseñanza, hermano, porque nos pueden contaminar, nos pueden clavar una duda en nuestra mente. Y si no está bien cimentado usted en la palabra del Señor, usted puede caer, hermano. Se puede decepcionar del Evangelio, se puede decepcionar de Dios, se puede decepcionar de la iglesia donde usted asiste. Porque muchas veces pasa eso, hermano, y hay gente que anda reclutando personas para las iglesias. Y preguntan, ¿y en tu iglesia qué hacen? No, esto aquí, no, en la mía hay más fuego, hay más gozo, hay más, saltamos más, son más entretenidos, hay taller de jóvenes donde pintamos, hay taller de niños donde hacemos, y al final son puras actividades, hermano. Claro, suena lindo, suena entretenido, suena agradable, pero ¿qué es lo principal de una iglesia? ¿Qué es lo esencial de una iglesia? En primer lugar, Dios, ¿cierto? Venimos a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Venimos a escuchar su palabra, porque la Biblia es la voz de Dios, la Escritura es la voz de Dios, y eso es lo que venimos nosotros a aprender a este lugar. Venimos a ver a los hermanos, ¿cierto? Si alguno está triste, como dice la Escritura, oramos por él, lo ayudamos, lo apoyamos para que salga adelante. Es una comunidad, hermano, y eso es lo que venimos a ver, eso es lo que hacemos en una iglesia. Lo demás son cosas secundarias, que se pueden hacer, sí, se pueden hacer, yo no digo que sea malo, pero muchas veces ponen en primer lugar las actividades en vez de la palabra del Señor. O hacer cosas para atraer a personas por medio de actividades, pero no está el mensaje, no está la palabra, no está la enseñanza. La Biblia es clara cuando dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y en eso debemos enfocarnos, hermano. No significa que seamos una iglesia fome o que sean cristianos fome. Hay muchas iglesias que son así, son iglesias de la palabra del Señor. Son iglesias que alaban a Dios. Y para eso fuimos nosotros llamados, para alabanza de la gloria del Señor, del Padre. Entonces estas personas estaban, por decirlo de alguna forma, prostituyendo el Evangelio, agregándole cosas, sacando textos del contexto para acomodarlo a su propia conveniencia, como también pasa el día de hoy. De muchos pastores falsos hacen eso. Sacan un texto del contexto para hacer una doctrina que les convenga a ellos. Entonces, esa es la razón por la que dice al final Judas, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, y ustedes son los escogidos, son los guardados, y ustedes no van a fallar. ¿Por qué? Porque Él lo dice acá, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién es Él? Dios. Dios. Entonces, si Pedro creyera y si fuera verdad que los creyentes pudieran perder la salvación, él hubiera tenido que decir algo muy diferente que esto. Si los creyentes hubieran estado preocupados acerca de que si sobrevivirían la persecución, preocupados si iban a sobrevivir o no al martirio, preocupados si su fe se iba a mantener fuerte, si realmente dependía de ellos, Pedro habría escrito esta carta de manera muy diferente. A lo mejor hubiera puesto, aguanten, aguanten, no abandonen la fe, sean fieles, sean verdaderos, como apoyándolo, ¿cierto? Como dándole ánimo. Pero no, ¿cierto? En lugar de esto, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza, ¿cierto?, a describir la obra redentora de Dios y que no es obra de nosotros. Todo está en sus manos. El que los escogió, el que los conoció de antemano, que los santificó, el que les dio gracia y paz en la medida más plena, todo está en las manos de Él, todo está en las manos del Señor. Y según su grande misericordia, Él los ha regenerado para que tengan una esperanza que vive para siempre, una herencia que nunca puede desvanecerse. Estamos siendo protegidos por el poder de Dios, hermano. Estamos siendo protegidos mediante la fe.
Si esto dependiera de ellos, él no pudo haber dicho todo eso, pero Pedro no les da dosis de empatía ni de compasión. Él no les dice, ¿cierto? Bueno, yo entiendo el sufrimiento, hermano, pero aférrense, aguanten. Él no indica que sus temores son legítimos, sino que él más bien señala a su seguridad absoluta. Porque él está hablando a cristianos que están siendo perseguidos en diversas partes del mundo. ¿Y qué es lo que le está hablando Pedro? Le está diciendo, oye, ustedes están seguros. Ustedes están seguros, tranquilos. Y no les echa porra, ¿cierto? Para que aguanten. Sino que les habla con la palabra y les dice, oye, ustedes están seguros, Dios los va a guardar hasta el fin. Él les dio una fe perseverante. Él los va a sostener, Él los va a ayudar para que lleguen al final. Entonces Él señala la seguridad absoluta. Ellos podrían perder todas sus posesiones terrenales y sus vidas. Recuerden que cuando los perseguían, hermano, en los palacios de Nerón, los ponían como antorchas humanas a los cristianos. ¿El Coliseo Romano le suena? El Coliseo Romano, donde los leones que comían, cristianos. Ese era el menú para los leones. Ellos les robaban todo, hermano. Robaban todo lo que tenían en sus hogares y después los encarcelaban y los mataban, los quemaban, los arrojaban a los leones. Entonces, ellos podrían perder todas las posesiones, hermanos, terrenales, hasta sus propias vidas, pero nunca la salvación. Su herencia celestial es fija y está garantizada por Dios. Y la fe soportará y perseverará en medio de todo y de cualquier cosa, debido a que esta fe es una fe, no es una fe natural, es un regalo de Dios, es sobrenatural, es algo eterno. Y su amor hacia Cristo va a permanecer en contra de todos los ataques y nunca va a fallar. Esa es la seguridad. Y la palabra, cierto, que dice acá, dice guardados. Por un momento, en el versículo 5, una palabra fuerte, porumenos en el griego, es un término militar, indica ser guardados por soldados. Esa es la palabra que se usa acá, hermano. Cuando habla de que somos guardados, es un término griego que habla de ser guardado por soldados. ¿Ya? Entonces, Dios nos guarda, pero ¿cómo nos guarda? Claro, nosotros pensamos, no, Dios nos guarda. ¿Pero cómo? Y el griego es mucho más específico. Es como una guardia militar alrededor de nosotros. Cuando dice la palabra que ángeles nos rodean, ángeles nos guardan, se refiere a eso, hermano. Estamos siendo guardados por el Señor. Y habla de un tiempo presente, constantemente bajo la guardia de una fuerza protectora poderosa. Aquellos que le pertenecen a Dios son guardados perpetuamente de todo enemigo, hasta que la guerra se acabe y la victoria sea alcanzada. Guardados, dice. De regreso al verso 5, por el poder de Dios, dice también, mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse. Con frecuencia decimos, algunos que hemos sido salvados, yo podría decir que llevo unos 12 años, 13 años de que fui salvado. Usted a lo mejor dirá 5, 6, 4, 20, 30, no sé. Y eso es verdad. Y sería igual de apropiado también decir, estoy más cerca de mi salvación de lo que jamás he estado. Porque fuimos salvados, ¿cierto?, por Cristo, y en el tiempo presente seremos quitados de este mundo y salvados de este mundo. Entonces, verdad, fui salvado de la paga del pecado en el pasado. La justicia de Cristo me fue imputada y mi pecado le fue imputado a Él. Yo he sido salvado. Y también es verdad decir, estoy siendo salvado. Fui salvado de la paga del pecado, estoy siendo salvado en la actualidad del poder del pecado. ¿Ya? También es correcto decirlo, el cual ya no tiene dominio sobre mí, aunque pecamos, ¿cierto? Pero no hay un dominio en nosotros, ya no somos fábrica de pecados como lo éramos en la antigüedad, cuando éramos del mundo. Y éramos una fábrica de pecados, ahora no, ¿cierto? Estoy siendo salvado en la actualidad del poder del pecado, el cual ya no tiene dominio sobre mí. Pero hay un elemento de mi salvación que todavía no se ha llevado a cabo. Y entonces estoy más cerca de mi salvación, del cielo. Seré salvado de la presencia misma del pecado. Ese será cuando estemos en el cielo, porque carne ni sangre, dice la Escritura, heredará en el reino de los cielos. Entonces cuando estemos en el cielo no estaremos con este cuerpo de carne. En el fondo esto es el pecado, hermano, la carne. La carne es la que nos lleva al pecado. Tendremos cuerpos semejantes al de Cristo, dice la palabra, glorificados. Cuerpo glorificado.
La salvación que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo darme no está completa sino hasta que ese el elemento final sea cumplido. Él no comienza a salvar personas y después se detiene. ¿Ya? Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué cosa? La perfeccionará o la completará hasta el día del fin. Dios comenzó la obra, Él la perfecciona y Él la completa en el tiempo final. Hemos estado y estamos siendo protegidos para una salvación que está por ser revelada. Entonces estamos siendo protegidos, hermanos. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Estamos siendo guardados. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Con ese cerco militar a lo cual se refiere la palabra griega en el original. Por el poder de Dios, ¿mediante qué cosa? Mediante la fe. La fe para esa salvación que es nuestra gloria final. Entonces ahora vamos a continuar viendo 6 maneras en las que somos guardados, en las que somos protegidos. En primer lugar, somos protegidos o guardados mediante una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces hemos sido renacidos, hemos sido regenerados, se nos ha dado una vida nueva. Y esa es la vida de Dios, la vida eterna, la cual es un tipo de vida. Es la vida de Dios en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿cierto? Es lo mismo. Hemos sido regenerados en esta nueva vida y en esta nueva vida experimentamos como parte de la vida una esperanza viva. Toda nuestra nueva vida está viva de manera sobrenatural y espiritual. Nuestro gozo es un gozo vivo. Nuestra paz es una paz viva, real. Nuestra esperanza es una esperanza real, también viva. ¿Y qué significa esto? Es lo opuesto de una que muere, de una que perece. Todo esto lo tenemos gracias a Dios porque viene de parte de Él. Y vuelvo a repetir, viene de un Dios eterno, de un Dios vivo. Todo lo que viene de Él, ¿cierto?, tiene sus cualidades, tiene sus atributos. Entonces todo esto, hermano, no puede morir. Esa paz que está viva, esa fe, esa esperanza no puede morir. No tenemos una esperanza que muere, sino una esperanza que vive. En el versículo 13 del mismo capítulo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Se fijan que Pablo habla de promesas, solo de la obra del Señor? Ciñan esos lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se traerá en un tiempo presente, cuando Jesucristo sea manifestado. Dejen de preocuparse, dice, en otras palabras, porque si van a sobrevivir o no al sufrimiento, dejen de preocuparse porque si van a poder ponerse de pie ante el tribunal de los hombres y mantener la fe. Debemos dejar de preocuparnos de esas cosas, hermano. Muchas veces el cristiano vive muy preocupado, vive muy asustado, sobre todo los que dicen que pierden la salvación porque cometen un pecado y ya no saben si son salvos o no. Y se entristecen, lloran, no saben qué hacer. Pero acá dice que dejemos de preocuparnos de todas esas cosas. Dejemos de preocuparnos si es que vamos a poder mantenernos de pie ante los hombres y mantener nuestra fe. Y el testimonio para Jesucristo también en esa hora. Dejemos de preocuparnos de eso. Dejemos de temer eso y comience a fijar su esperanza en la gracia que le será traída en la revelación de Jesucristo. Debemos vivir en esperanza, hermano. Una esperanza que no puede morir. Porque esta es una vida que no puede morir. Pedro en esta hora nos está a nosotros hablando, hermano, y diciendo que confiemos en el Señor. A pesar de todo lo que pueda venir, confiemos en Él. A pesar de la enfermedad, de la persecución que pueda venir a nuestra vida, confiemos en Él. ¿Qué más nos queda, hermano, que hacer? ¿Qué sacamos con preocuparnos tanto? Él habla, ¿cierto?, de los pajaritos y dice, mira los pajaritos. ¿Los ven preocupados? ¿Usted cree que papá gorrión se levanta en la mañana pensando de a dónde va a sacar para comer?
¿O de dónde va a ir a buscar semillita para llevarle a sus crías? ¿Creen que los pajaritos no duermen en la noche? ¿Se desvelan pensando en qué van a hacer al otro día? ¿Si van a tener o no su comida? Dios dice, mira las aves de los cielos. ¿Quién las alimenta? Vuestro Padre dice que está en los cielos, se preocupa de ellos. Y después les dice, ¿y no son más valiosos ustedes que las aves de los cielos? ¿No vale más usted que un pajarito? Obviamente que sí. Entonces, ¿cuánto más nuestro Señor no se va a preocupar por nosotros? Por eso dejemos de tener temores, hermanos, en nuestra vida. Dejemos de tener esos temores que a lo mejor te persiguen o las preocupaciones. Entreguémosle todo en las manos al Señor y va a ver cómo usted va a vivir tranquilo. Obviamente que tenemos preocupaciones, ¿cierto? Tenemos deudas, cosas en nuestra vida, pero debemos descansar en Él. ¿Está bien preocuparse? Sí, está bien preocuparse, ¿no? Pero no exageradamente, hermano. Al punto de perder la paz en tu vida. Puedes preocuparte, sí, preocúpate, pero deja todo en las manos del Señor. Descansemos en las manos de Dios. Porque Él es fiel, hermano. Él es fiel y Él cumplirá todo lo que ha prometido. Oramos, damos gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar el día de hoy en este lugar. Gracias porque podemos ver un día más a nuestros hermanos y vemos que están bien, Señor. Vemos que tú, Padre, has sido fiel a tu palabra. Vemos que tú has sido fiel, Señor, a todo lo que has dicho y lo has cumplido, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, la salud, el alimento, el trabajo. Gracias porque hoy día pudimos abrir nuestros ojos y comenzar un día más, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos cada día. Ayúdanos cada día, mi Dios amado. Guárdanos, Señor, del mal. Guárdanos del peligro. Aunque sabemos, Señor, que por un poco de tiempo, dice tu palabra, debemos ser afligidos, debemos pasar por pruebas y por dificultades. Pero sabemos que tú estás ahí con nosotros. Sabemos que esa fe que has puesto en nosotros nos llevará al final. Nos ayudará, Señor, a pasar las pruebas, las dificultades, las enfermedades, todo lo malo, Señor, que pueda venir a nosotros. Podremos resistirlo gracias a esa fe que has puesto tú en nosotros. Te adoramos, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo nombre. Glorificamos, Señor, tu nombre. Recibe nuestra alabanza que hemos entonado el día de hoy. Agradecemos por este mensaje, por todos estos estudios que hemos estado viendo, Señor, que han abierto nuestro entendimiento, que han abierto nuestra mente, Señor. No significa que entremos en un libertinaje porque ya estamos seguros. No, Señor. Eso no enseña tu palabra, Señor. Eso no lo enseña. Al contrario, sino que estamos tan felices, tan seguros contigo, Señor, que cada día queremos glorificar y queremos darte gracias por medio de nosotros, de nuestra fe, nuestros actos, de todo lo que tú, Señor, puedas hacer en nuestra vida, en nosotros, para bien y para glorificar tu nombre. Gracias, mi Señor. Ayúdanos cada día, bendice esta iglesia, bendice esta nación, Señor, bendice este país. Ayuda a cada una de las personas en estos tiempos difíciles a tomar una buena decisión, mi Señor. Y sea como sea, Padre amado, ayúdanos a soportar todo lo que se viene, porque cosas buenas ya no vienen a este mundo. Al contrario, estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales, donde lo que debemos hacer es aferrarnos a ti. Nada más que eso, Señor. No hablo de aferrarnos a nuestra naturaleza humana, sino que hablo de confiar en ti, en tu palabra y en que tú estás con nosotros, Señor. Cada día, cada momento, como dice tu palabra, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado en este lugar. Bendíceles cada día, Señor. Que jamás falte el pan y el agua en su mesa. Que jamás falte el trabajo y el sustento en su familia. Y si algún día llegara a faltar, Señor, aquí está la iglesia para ayudar a los hermanos, para ayudar a quien necesita, Señor, porque para eso nos has traído y para eso, Señor, nos has puesto en este lugar, para bendecir a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias y entregamos todo esto en tus manos, mi Señor. Amén y amén. Gracias a Dios. Dios le bendiga, hermano.